El día 22, en esta revista especializada en crimen organizado, Inside Crime, publicaron un pequeño análisis sobre uno de los delincuentes más peligrosos que ha habido en México y que afortunadamente está preso. Desgraciadamente, no en México, porque ese tipo de cosas las tendría que pagar primero en nuestro país. Pero ya sabemos cómo nos las gastamos nosotros en eso de hacer justicia. Me refiero al delincuente Genaro García Luna. Habla de las recientes investigaciones que hay, incluso de investigaciones que ya estaba llevando a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera cuando fue detenido allá en Estados Unidos. Dice lo siguiente, es cortito. El exdirector de la Policía Federal de México ha sido implicado en un esquema de lavado de dinero que involucra millones de dólares en sobornos de los cárteles de la droga. Este es el más reciente indicio de la presunta colusión entre Genaro García Luna y los grupos criminales que se supone debía combatir. Según una investigación de Univisión, García Luna, uno de los artífices de la polémica respuesta militarizada de México contra el crimen organizado, movió más de 50 millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a través de 11 paraísos fiscales en diferentes partes del mundo. El dinero provenía supuestamente de sobornos entregados por grupos criminales a Genaro García Luna, que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012. En diciembre de 2019, las autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna y le imputaron cargos de narcotráfico y de supuestamente aceptar millonarios sobornos para permitir que el cártel de Sinaloa operara con total inmunidad de facto. Cuando Genaro García Luna fue detenido, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México ya habían finalizado una investigación sobre sus presuntas transgresiones y estaban planeando presentar una queja ante la Procuraduría General de la República, la actual Fiscalía, según lo que dijo Santiago Nieto. 2 semanas después de la detención, Santiago Nieto presentó 2 denuncias contra García Luna ante fiscales anticorrupción de México, después de descubrir todo el supuesto esquema de lavado de dinero. Para ocultar los sobornos, García Luna presuntamente realizó depósitos en cuentas bancarias a nombre de empresas fachada en Estados Unidos, en Barbados, en Hong Kong, en Israel, en Letonia, en Panamá, en Reino Unido, en Chipre y en Curazao. La Unidad de Inteligencia Financiera se supone está cooperando e intercambiando información con sus homólogos en Estados Unidos en torno al caso criminal sobre los presuntos vínculos criminales de García Luna. Durante toda su carrera policial en México hubo fuertes sospechas de que García Luna tenía vínculos con grupos del narcotráfico. Las recientes revelaciones podrían darle mayor peso al caso de Estados Unidos en su contra. Según el Universal, durante las administraciones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, la Secretaría de la Función Pública de México recibió al menos una docena de denuncias contra García Luna que van desde acusaciones de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado hasta negligencia y abuso de poder. La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, también había tenido indicios de tales afirmaciones, pero subrayó que nunca recibió información corroborada de la participación de García Luna en el narcotráfico. Calderón concuerda con estas declaraciones, pues dice que su administración nunca tuvo información que vinculara a García Luna con el narcotráfico, sino que solo escuchó rumores que no fueron corroborados por ninguna evidencia. En una columna de Deutsche Welle del 6 de mayo, Anabel Hernández, quien por mucho tiempo se ha dedicado a investigar al cártel de Sinaloa y sus conexiones con el poder, abordó las dudas sobre los vínculos de García Luna con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Y luego se abren comillas, cita lo que escribió Anabel Hernández. La primera vez que escuché el nombre de García Luna y sus nexos con el cártel de Sinaloa fue a inicios del sexenio de Calderón. Un grupo de militares le habían advertido a Calderón que el entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones tenía nexos con el cártel de Sinaloa. Los militares entregaron videos e interceptaron llamadas telefónicas de miembros del equipo muy cercano de García Luna dialogando y negociando con narcotraficantes. Me quedé pensando que probablemente estos sean los videos
que ahora tiene en su poder el gobierno gringo y que van a usar, obviamente, en el juicio que se va a llevar a cabo. Yo creo que será a finales de año o a principios del año que viene en Estados Unidos. Falta ver cómo se desarrolla el histórico juicio a García Luna en Estados Unidos, mientras se acumula la evidencia en su contra que incluye grabaciones telefónicas y posibles testimonios de algunos de los principales miembros del cártel de Sinaloa, como el hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, o como el hermano, que seguramente el Rey Zambada también va a estar. Las instituciones de seguridad de México pueden tener mayores bases para un ajuste de cuentas. Aquí el problema es que otra vez a este señor seguramente lo van a declarar culpable en Estados Unidos, le van a dictar seguramente una cadena perpetua y pues no va a pagar sus crímenes acá. Y es que por muy duras que sean las condiciones de las cárceles en Estados Unidos, por muy duras, que bien que se las merece, nada estaría mejor que estos cabrones supieran que pueden entrar a una cárcel mexicana como pues, las del estilo de, no sé, se me ocurre pensar, Puente Grande se fugan, ¿verdad? No, digamos el Altiplano, cárceles durísimas, donde los tratan como lo que se merecen, como perros. En fin, esto publicó Inside Crime el 22 de mayo en relación a uno de los delincuentes más peligrosos, y obvio que de todo esto, el que era su jefe, y el otro también, el botudo de Vicente Fox, los dos, tanto Felipe Calderón como Fox, sabían que estaba ocurriendo. Por supuesto que lo sabían. Ahí se los dejo, compas. Saludos.